Bueno, pues muy buenos días y secretario general para el reto demográfico, presidente de SODEBUR y vicepresidente, ¿no?, de FAE o del comité ejecutivo, también secretaria general y amigos y amigas, el secretario general también de CEPIME. Bueno, lo primero, bienvenidos a la Casa de las Empresas Españolas. Yo siempre digo que son las grandes, las medianas, las pequeñas y los autónomos de todos los sectores y de todos los territorios. Y yo creo que es importante, cuando hablamos de todos los territorios, no solo pensar en las capitales de provincia de esos territorios, sino que realmente, afortunadamente, tenemos un país maravilloso, pero efectivamente con un problema. Yo creo que es un problema genérico de Europa, solo que por su distribución territorial afecta de manera diferente, y es de cómo la nueva economía va haciendo cada día más ese efecto de imán, de atracción de las personas a la gran urbe. Y eso es una realidad. Y yo creo que por eso es tan importante, y es por eso también que el Gobierno en su momento puso ese planteamiento del reto demográfico, donde nosotros tenemos, lo comentábamos ahora, en relación en este caso con la ministra, con el Ministerio, con auténtica preocupación de lo que se llama, cuando hablamos de la España vaciada. La España vaciada, además, cuando ya Europa está marcando 3 territorios en esta España vaciada, que son Teruel, Cuenca y Soria, la realidad es que puede haber un vacío de primero, segundo, tercero o cuarto grado, pero la realidad, cuando vas viendo demográficamente también la población, es que a medida que transcurre el tiempo, y hace poco CEPIME tenía una jornada en este sentido, te vas dando cuenta que cada día va avanzando cada uno de los territorios a ir acercándose a ese efecto Soria, Teruel o Cuenca. Por tanto, yo creo que es muy importante darle la importancia que tiene que tener, y así lo ha hecho la Diputación de Burgos, ¿no?, de ver cómo somos entre todos capaces de asentar población en el territorio. Yo creo que, por tanto, es uno de los retos donde no debiera en este país de tener ningún tipo de problema en una unidad de acción por parte de todos. Yo creo que por eso es tan bueno en estos momentos tener aquí al Gobierno, tener también a otra institución como es la Diputación de Burgos, que estamos los empresarios. Yo creo que esto es el camino, y es un poco en la línea en la que siempre hemos trabajado, precisamente por esa preocupación que tenemos. Y es verdad que afortunadamente, digo afortunadamente porque desafortunadamente tuvimos una pandemia. Desafortunadamente nos llegó el COVID. Yo os diré que trabajé día y noche para tantos acuerdos que tuvimos que hacer, para tantas urgencias que tuvimos que tener. Y hubo algo que realmente provocó que pudiéramos trabajar en ese momento, cuando todo el mundo estábamos encerrados, que fue la digitalización, que fue el hecho, lo que fue el teletrabajo, ¿no? Donde el avance que ha hecho la sociedad a través de la pandemia, porque a fuerza ahorcan, y es que lo que hubiera evolucionado tecnológicamente en 8 años, pues avanzó en 4 meses o en 2, porque es que no hubo, es que nos pusimos las pilas, yo creo que absolutamente todos. En COE concretamente yo recuerdo una compra masiva de ordenadores para todos los trabajadores. Es que, algo que posiblemente se hubiera hecho, pues sí, pero en otro espacio de tiempo. Y yo creo que esto, pues curiosamente, lo que es una gran herramienta, precisamente, también para trabajar en este área de la despoblación, en este área de la que hoy vais a hablar. Yo creo que en tres aspectos, y se está demostrando, y además de atracción en muchos casos también para gente joven. Primero, en muchos de los premios, por ejemplo, de CEPIME, y yo recuerdo cuando montamos los primeros premios de CEPIME, pues ya ver una carnicería en Calahorra que vende 1,5 millones en chuletas, porque las vende por internet, pues realmente era algo que nadie se lo planteaba hace años, y sin embargo ahí está, se llama el rey del chuletón, creo que es tal. O ver gente en Extremadura con sus productos
y a través de Internet, a través de lo que es el efecto digital, pues estar asentado en su territorio y tener compañías, pues yo creo que es algo que estamos valorando y estamos viendo. Por tanto, se abre un espacio muy importante, también desde el área del turismo, desde el área de tal, para hacer atractivos los territorios. Y también se está abriendo otro espacio que en muchos casos no solo está trayendo a gente española, sino también a gente de fuera, pero gente de fuera con preparación, que es el teletrabajo, en muchos casos también desde el punto de vista de digitalización de compañías extranjeras. Eso hay una parte muy importante que está yendo a Málaga, que no necesita el problema este que estamos hablando, pero yo creo que España es lo suficientemente atractiva como para atraer también a mucha gente en este sentido. Por tanto, yo me interesa, ahora iré, porque tengo que ir a saludar a ministros y hay un montón, por tanto os tengo que dejar. Pero yo creo que, pero hoy lo que se está haciendo hoy aquí es muy importante y las conclusiones que tengáis nos interesan mucho porque realmente yo creo que es uno de los trabajos importantísimos no solo de futuro, sino de presente que realmente tenemos que hacer en nuestro país. Así que no sé a quién le tengo que dar la palabra, pues secretario de Estado, secretario general, pues tuya es la palabra. Y me vais a perdonar, yo en cuanto a esto tendré que salir. Francés. Muy bien, pues muy buenos días. Muchísimas gracias, presidente. Para mí la verdad es que es una satisfacción estar aquí hoy, ¿no? en esta casa y además abordando un proyecto y un evento de este tipo, ¿no? Para hablar del teletrabajo, lo ha dicho muy bien el presidente, pero muy especialmente para hablar de las cuestiones de la ruralidad, de la despoblación y casi mejor de la repoblación, ¿verdad? Del espacio rural. Este proyecto que hemos de alguna manera puesto en marcha, ¿no? Que ha puesto en marcha la Diputación de Burgos con la colaboración del Ministerio dentro de la financiación de todo lo que denominamos los proyectos innovadores para la transformación territorial, es un buen ejemplo de una política que lo que pretende precisamente es abordar este problema y hacerlo no sé si de una forma diferente, porque es verdad que en España nos habíamos ocupado poco de esta cuestión, hasta no hace mucho, pero ahora somos perfectamente conscientes de la necesidad de reaccionar y de abordar un problema que tiene una enorme complejidad, lo ha explicado muy bien el presidente, que no es fácil, que tiene, que afecta a toda una serie de elementos de una forma muy transversal y en los que, entre otras cuestiones, encontramos sin duda ninguna los problemas de la oportunidad laboral, ¿no? Y eso es lo que nos ocupa hoy aquí, porque el teletrabajo se abre como una gran oportunidad para diversificar la economía de los entornos rurales y además para ofrecer también unos empleos de calidad en estos espacios, pero van asociados también otra serie de cuestiones, ¿verdad?, relacionadas con la vivienda, relacionadas con el transporte, con la movilidad, con la conectividad, con la generación también de una nueva economía digitalizada que también requiere de un capital humano, un talento que muchas veces ya no tenemos en esos territorios y por tanto hay lo que denominamos esa ingeniería territorial compleja que tiene que abordar distintos ámbitos y que tiene que hacerlo también de una manera ordenada, ¿no? Para eso era necesario crear todo un proceso de gobernanza y un proceso de gobernanza que en definitiva lo que implica es establecer pautas y modelos de colaboración con las distintas administraciones. Por eso hemos trabajado con las comunidades autónomas, con las que pusimos en marcha un fondo de cohesión y transformación territorial que se acerca en este momento a los 160 millones de inversión en las distintas comunidades autónomas, respetando sus proyectos, respetando también su visión del problema, que es muy distinta en función de cada espacio geográfico de nuestro país, ¿no? Porque hay muchas ruralidades y a veces incluso dentro de esas ruralidades y de esas realidades tan distintas, como ha citado el presidente el caso de Málaga, ¿verdad? Málaga, ciudad y su entorno, es un hervidero de crecimiento, de innovación y de tecnología, pero uno se va a la Sierra Bermeja o a otros espacios de la Sierra Malagueña y el panorama cambia de una manera radical, ¿no? Por tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que entender muy bien esas particularidades y en todo caso lo que sí quería decirles es que
En primer lugar, el teletrabajo no solo entendido que también, ¿no?, como una forma de trabajo en la que muchas veces en este momento estamos también explorando y viendo también desde las empresas cómo se combina ese teletrabajo con la presencialidad, en fin, yo creo con un amplio espectro de posibilidades que se abren, pero también el teletrabajo visto desde la perspectiva del emprendimiento, que yo creo que es algo de lo que hablamos poco, pero que es muy importante para el medio rural, incentivar que los jóvenes emprendan en este territorio. Les voy a citar dos ejemplos en fin, de manera inspiradora, ¿verdad?, para ver cómo estamos nosotros lanzando proyectos y viendo también la respuesta que tienen. Es decir, lo primero era importante testear a los jóvenes para saber si tenían algún tipo de interés sobre el medio rural, ¿no? Y porque es verdad, los jóvenes se van a estudiar a las grandes ciudades, ¿verdad?, y muchas veces, la mayor parte de las veces, no vuelven al medio rural. Y hemos puesto en marcha ya la segunda edición de Campus Rural, que es finalmente la invitación becada, lógicamente, a los jóvenes que acaban su TFG y que acaban su trabajo de final de máster para irse a hacer sus prácticas de estudios en municipios de menos de 5.000 habitantes. Y la verdad es que en 2 ediciones hemos movilizado a 1.000 estudiantes, lo cual es todo un éxito, porque además muchos de ellos se han quedado a trabajar en este entorno, pero es verdad que necesitamos adecuar ese entorno para que aquellos que además, y nos consta porque nos lo han dicho ellos, quieren emprender en este contexto, en este marco, necesitan pues unos elementos de facilitación, de apoyo, de alguna manera unos itinerarios que les ayuden a hacer ese emprendimiento sin necesidad de convertirse en héroes, ¿verdad?, que a veces es lo que sucede en el medio rural cuando uno quiere emprender. Bueno, pues eso lo hemos hecho con los centros de innovación rural y hay muchas provincias que tienen ecosistemas de este tipo y que son en definitiva esas pistas de aterrizaje, ¿no? Y Campus Rural, los centros de innovación, junto con los proyectos de innovación territorial, que son a los que pertenece este proyecto y que nos permiten colaborar de una manera muy estrecha con las diputaciones, pero también con los municipios de una manera directa, fomentando también la colaboración intermunicipal. Cuando resolvamos la convocatoria, que va a ser inminente de este año, pues van a ser ya casi 600 los proyectos innovadores que vamos a tener en el contexto de la geografía española, pues vamos a ver cómo hay un catálogo de respuesta a un problema, como he dicho, es muy complejo, que necesita una política al menos a medio plazo y largo plazo, pero que puede tener respuesta, sobre todo si somos capaces de hacer cosas nuevas, innovadoras, que se adapten también a cada realidad territorial y sobre todo que cuenten con gente entusiasta en el territorio. Y en este caso me consta que la Diputación de Burgos lo es, hemos colaborado con ellos, tienen buenos ejemplos, Belorado y otros lugares donde se está haciendo, ¿verdad?, está Enrique ahí de Arraigo, donde se están haciendo proyectos muy interesantes de repoblación y por tanto, pues nada más, agradecerles la oportunidad de compartir este rato con ustedes, de explicarles muy brevemente estas iniciativas que estamos llevando a cabo y manifestarles también todo nuestro entusiasmo para seguir trabajando en favor del medio rural y de estas iniciativas innovadoras que nos pueden ayudar a mejorar este contexto. Gracias. Muchísimas gracias, Francesc. Carlos. Bueno, en primer lugar, pues nada, agradecer tanto al presidente del COE, don Antonio, y al secretario general, Francesc Boya, pues bueno, su intervención y su puesta en escena, ¿no?, del problema que ahora mismo tenemos encima de la mesa, que es la despoblación y bueno, esa destrucción, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?, del territorio, ¿no?, cómo nos estamos concentrando en grandes ciudades. Y cómo no, a la FAE por ese compromiso en esta jornada que hoy estamos celebrando sobre el teletrabajo como un punto de inflexión en nuestros pueblos. Sí que es verdad que este problema pues, ya, viene de atrás, ¿no? Desde los años 60 ha ido, digamos, disminuyendo la vida de nuestros pueblos. Sabemos que la mecanización del mismo y las grandes empresas en las ciudades hicieron que el medio rural iría desapareciendo a tal fin que hoy, bueno, hay territorios como el que presido, de tener 20 o 30 agricultores que vivían en su momento, ¿no?, en esa lora, pues ahora mismo quedan 3 y 2 de ellos no viven ni allí.
O sea, es un poco, digamos, la señal, ¿no?, que te indica que evidentemente algo tenemos que hacer si no queremos perder nuestra identidad como pueblo, como núcleo urbano, como núcleo rural, como ese legado que nos han dejado nuestros antepasados y que ha hecho que nuestra cultura sea la que hoy tenemos. Pues bueno, en base a ello, la Diputación Provincial, gracias a la figura de Sodebur, a la figura de esa administración, ha creado un plan estratégico, que ha atesorado la opinión y el encargo a más de 300 agentes para desarrollar ese trabajo de repoblación en el medio en la provincia de Burgos. En esta legislatura, el compromiso de la Diputación ha sido todavía aún mayor, creando una comisión de despoblación que va a ir ligada de la mano, pues como digo, de distintos agentes y sobre todo haciendo referencia a FAE, a la Universidad de Burgos y demás. Sí que es verdad que esta semana pasada hemos presentado el programa Territorio Repuebla, Territorio Smart, un programa que vamos de la mano tanto FAE como la Universidad de Burgos y Sodebur, Diputación de Burgos, en el cual pues, FAE, pues, bueno, en cierta manera, va a intentar que los empresarios, ¿no?, dinamicen, encuentren, enseñen al medio rural a las nuevas gentes que quieran emprender, que quieran compartir, que quieran conocer ese medio rural como oportunidad, que puedan generar esa mano de obra que ahora mismo es carente, es una mano de obra que no llega. O sea, hay mucho empresario ahora mismo en la provincia de Burgos que se ve bueno, con empresas paradas o empresas que no pueden a medio funcionar porque no tienen esa mano de obra o mismamente porque no tienen vivienda. O sea, ya no es solo un problema dado de decir tengo falta de mano de obra, tengo producción y no la puedo sacar adelante. Es evidente que el problema es mucho mayor. También es verdad que la provincia de Burgos vive a distintas velocidades. Vemos una comarca como la Ribera del Duero, donde un producto endógeno en una labor de transición durante más de 30 años hace que haya pueblos que tengan una superpoblación de niños, haya pueblos que tengan una demanda tremenda de trabajo y, sin embargo, zonas como puede ser Pinares, puede ser Geoparque de las Loras, estén con una población de 1,2 habitantes por kilómetro cuadrado, con oportunidades, pero oportunidades que no pueden llegar porque evidentemente hay un problema pues de vivienda, de servicio, ¿no? Bueno, más que de servicios, de infraestructuras, etcétera. Yo creo que todo tiene que ir ligado. Y en esa parte también la Universidad de Burgos, en este proyecto, se ha animado a colaborar con nosotros, con FAE, con Sodebur, para a los universitarios que están acabando sus carreras o recién titulados tengan la oportunidad de conocer el medio rural como una oportunidad para desarrollar sus estudios. Creemos que en esa parte es una parte muy importante que tanto FAE como Universidad de Burgos van ligados y pueden dar una vuelta de tuerca a lo que es el medio rural en nuestra provincia. Y por nuestra parte, la Diputación de Burgos, a través de Sodebur, hemos creado se va a contratar una agencia con 6 asesores poblacionales que van a ayudar a todo aquel que quiera o dude o tenga la posibilidad de irse al medio rural. Nosotros, desde Diputación, vamos a tratar de darle salida, buscar ese trabajo, buscar esa vivienda, facilitarles esa llegada al medio rural. Yo creo que es una oportunidad muy importante, ¿no?, para la gente que quiera pues, transmitir un poco esas bondades que tiene el medio rural, viviendo en él, disfrutando de él. Si bien es verdad que ahora mismo por las infraestructuras también nos tienen un poco tocados, ¿no?, por lo que es la llegada, por ejemplo, hoy decíamos que cuando veníamos de Burgos, digo, lo que sería haber venido esta mañana en tren y haber vuelto en un tren directo, que es una de las cosas que llevamos demandando en Burgos desde hace años y creo que es una de las prioridades que como provincia nosotros tenemos y que seguramente Madrid también lo agradecería, el tener una vía de escape a una provincia tan diversa y tan extensa como es Burgos. Y sin más, pues nada, sobre todo agradecer de verdad, de corazón, este encuentro y nada, esperemos que salgan grandes oportunidades hoy y se generen un montón de ideas que puedan aportar y que puedan dar solución al problema que tenemos en el medio rural. Muchas gracias. Bueno, y ya cedo la palabra. Buenos días a todos. Antonio, buenos días. Secretario General, presidente de Sodebur, Carlos. En primer lugar, pedir disculpas a Miguel Ángel Benavente, no ha podido venir. Entonces, bueno, como yo iba a venir también luego a charlar un ratito, pues leo lo que nos han pasado en FAE. También buenos días a los presentes en la sala y a quienes nos siguen a través de la retransmisión online. Es un honor dirigirme a ustedes en esta jornada en la que el teletrabajo se presenta como aliado en la repoblación rural. Desde la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, desde FAE Burgos,
Somos conscientes de que vivimos en un mundo empresarial en constante evolución. Por esta razón, una de nuestras prioridades es favorecer la localización de puestos de trabajo en el medio rural, los asentamientos de nómadas digitales y el desarrollo de iniciativas de emprendimiento local y digital. Es nuestro deber explorar y adoptar nuevas estrategias que impulsen el crecimiento económico y también que fomenten el desarrollo sostenible, aborden el problema de la despoblación y mejoren la calidad de vida de las personas. El teletrabajo se ha revelado como una herramienta estratégica que ha ganado una importancia innegable en los últimos años. Por eso hoy presentamos aquí el proyecto Burgos Repuebla Territorio Smart, como una respuesta eficiente a las cambiantes dinámicas del mercado laboral y un tono clave para abordar la despoblación en regiones como la nuestra. En este contexto también debemos ser promotores activos de la creación de nuevas empresas, facilitar el teletrabajo puede allanar el camino para que emprendedores talentosos elijan establecer sus empresas en nuestra provincia. Este tipo de iniciativa no solo generará empleo local, sino que también fomentará la innovación y el espíritu empresarial de nuestra región. En Burgos se puede emprender, en Burgos se puede invertir, en Burgos y en la provincia se puede vivir. Al permitir a nuestros empleados trabajar desde lugares más flexibles, podemos atraer talento a zonas rurales en la provincia de Burgos, contribuyendo así al desarrollo sostenible y a la vitalidad de nuestras comunidades locales. Es clave la sinergia de nuestra provincia con Madrid, cuya conexión histórica ha favorecido las buenas relaciones comerciales como ventaja para empleadores y empleados. Si tenemos tres, mejor, ¿no? Nuestra provincia cuenta con extraordinarios recursos naturales, un rico patrimonio cultural y una calidad de vida que, combinada con la posibilidad de trabajar de forma remota, nos convierte en un destino atractivo para profesionales de diversas disciplinas. Retomar el talento de burgaleses que se fueron y desean volver a su tierra es un gran reto. Por eso es el proyecto Burgos Repuebla Territorio Smart. Vamos a trabajar para favorecer las sinergias entre Burgos y otros puntos de España, así como potenciar las acciones de difusión para hacer realidad esta propuesta que hoy damos a conocer. Para alcanzar estos objetivos, desde FAE Burgos, llevaremos a cabo acciones de sensibilización empresarial que pongan en valor los beneficios de vivir en el medio rural y difundiremos las facilidades que proyectos como Burgos Repuebla Territorio Smart aportan a las personas y a las empresas. Transmitiremos un futuro donde las personas puedan contribuir al éxito de nuestras empresas desde cualquier rincón de Burgos. Esta descentralización de los puestos de trabajo no solo impulsará la economía local, sino que mejorará la vida de las personas. Finalmente, al abrazar las nuevas tecnologías que hacen posible el teletrabajo, el beneficio repercute a nivel local, regional y nacional. La adopción de tecnologías avanzadas nos hace más competitivos y fortalece la posición de nuestra provincia en la economía global. En conclusión, el teletrabajo no es simplemente una modalidad laboral, es una herramienta estratégica que puede impulsar el desarrollo sostenible, abordar la despoblación, apoyar el emprendimiento, atraer talento a Burgos, descentralizar los puestos de trabajo, mejorar la calidad de vida y contribuir a la economía nacional. Como líderes empresariales que somos en Burgos, tenemos la responsabilidad y la oportunidad de liderar este cambio positivo. Por eso agradezco el compromiso de las entidades como Sodebur, de la Universidad de Burgos, que junto a FAE Burgos desarrollarán el proyecto Burgos Repuebla Territorio Smart. Agradezco al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico su financiación para llevar a cabo este proyecto. Gracias, Antonio, gracias a COE por sentirnos como en casa y gracias a todos ustedes. Sí, pues muchísimas gracias también. La verdad es que no hemos saludado, pero lo acabas de hacer a toda la gente que nos está viendo, porque estamos hablando del teletrabajo y no habíamos saludado a toda la gente que nos pueda estar viendo a través de la digitalización. Hay algo importante, para que todo esto pase tiene que haber infraestructuras. Yo creo que eso lo habéis repetido y muchas de ellas, efectivamente, físicas, tardan más tiempo, pero muchas que son todo el área también digital. El área digital necesita de infraestructura realmente para que toda esa zona del norte de Burgos realmente, que es la zona donde yo creo hay que trabajar más,
donde había petróleo y hay que sacar petróleo de otra manera, realmente pueda funcionar. Por lo tanto, habrá que insistir mucho en otros ministerios. También, Francesc, tendremos que trabajar juntos previamente para que se faciliten esas inversiones. Y ahí sí me gustaría trasladar algo que creo que es importante. Yo a Burgos, como provincia, le pongo de ejemplo normalmente cuando hablo en público. Burgos ha conseguido algo muy importante en los últimos años, 40 años, donde ha conseguido algo importante, y es que cuando hablamos de los objetivos 2030, que es hablar de ellos, ha llegado a conseguir los objetivos que no están en España, es 20-20-20. Los objetivos 20-20-20 decían que el año 20 el 20% de las energías fueran renovables, pero decían que el 20% del PIB fuera industrial. Cuando el PIB de un territorio es industrial, el paro es menor del 10%, la calidad del empleo es muy superior y el efecto tractor que tiene realmente es incomparable. Y eso hace de Burgos un territorio muy atractivo. Y lo digo muy atractivo tanto de servicios hacia la urbe, hacia lo que es Burgos ciudad, con todo lo que significa sus polígonos industriales, a lo que es Aranda, a lo que pueda ser Miranda, sino que además puede ser atractivo incluso para instalar empresas especialmente industriales en este espacio, y donde efectivamente los empresarios van a tener capacidad de ofrecer empleos también a través de la digitalización, donde no tiene por qué ser difícil que alguien viva a media hora de su puesto de trabajo. Por tanto, yo creo que estamos en un proyecto no idílico, sino realmente realizable. Yo creo que es importante, y eso es algo que es muy importante trabajar en Burgos, porque es un buen ejemplo para que se instale y se vaya instalando en otras provincias de España que sinceramente no tienen, tristemente, esa base para poder realizar el proyecto que estáis haciendo. Pues yo creo que vamos a pasar a la mesa. Y me gustaría también saludar a la universidad. Yo creo que la universidad es fundamental. No lo veía, pero yo creo que la universidad participe también de este proyecto. Creo que es fundamental. Es fundamental y es la clave de la sabiduría. Por lo tanto, yo creo que también hay que agradecérselo. Pues nada, pues adelante. Creo que Emiliana, ¿no?, va a coordinar una mesa. Yo, perdonadme que tengo que ausentarme, pero os deseo lo mejor, y las conclusiones, Emiliana, ya sabes, las subes. Bueno, pues continuamos la sesión de esta mañana. Lógicamente, esta mañana de lo que la jornada tiene como título el teletrabajo como aliado de la repoblación rural, y lo que nos interesa, y es uno de los motivos, es conocer también protocolos que ya están implantando o desarrollando alguna empresa, en este caso además una empresa tecnológica, y además dirigido al mundo rural. Yo sí que destacar y agradecer la presencia del presidente de la COE, de Antonio Garamendi, del secretario general de Reto Demográfico, por supuesto del presidente de Sodebur y nuestro miembro del comité ejecutivo, Arturo Rica, por la presentación. Si se han dado cuenta todos los asistentes de manera presencial o online, coincidíais en lo fundamental para revertir la situación de la despoblación. Tanto la parte política como la parte empresarial estábamos coincidiendo en lo fundamental. Y yo me quedaría con una conclusión. Esto es posible, la reversión. Burgos es una tierra de oportunidades.
Desde luego que nuestro presidente de la COE nos conoce muy bien y yo creo que muchos de los títulos que ha lanzado en esta jornada lo podemos utilizar, presidente de Sodebur, en alguno de nuestros eslogan publicitario. Pero bueno, comencemos con una de nuestras ponencias, que es el teletrabajo como aliado de la repoblación rural. Nuestra ponente es Verónica Doblado. Tengo que decir que desde el momento que nos pusimos en contacto contigo, desde luego que ha sido encantadora y nos dijo ya un sí. O sea que muchísimas gracias, Verónica, por acompañarnos, y seguro que nos dará esas claves que necesitamos en las empresas, en el mundo empresarial, para implantar de manera estable, sin sobresaltos, el teletrabajo en las empresas. Y sin más, Verónica, que es manager de Relaciones Laborales de Orange España, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas gracias, Emilia. Y lo primero, pues dar las gracias a la COE y a FAE por dejarme participar en unas jornadas como estas. Además, creo que Orange como operadora pues tiene un papel fundamental en muchas de las cosas que se han dicho hasta ahora o al inicio de la ponencia, ¿no? Tiene un papel fundamental en la extensión de lo que es la conectividad, que al final es la clave del teletrabajo. Entonces, cuando contactaron conmigo para esta ponencia, al final mi puesto es manager de relaciones laborales. Como comprenderéis, al final mi trabajo se centra sobre todo en la negociación con los agentes sociales, pues para establecer todo tipo de políticas en nuestra compañía, y, por supuesto, también el teletrabajo ha sido una de ellas. Entonces, a la hora de afrontar esta ponencia, he tenido que hacer un ejercicio de vamos a exponer la visión de Orange como teleoperadora, qué inversión está haciendo para llevar esa conectividad hasta esas zonas menos pobladas y que puedan convertirse al final en unos centros de referencia donde haya oportunidades laborales y las empresas puedan crecer, y además pues jóvenes también podamos emprender, ¿no? Entonces, como veréis, lo que hemos hecho es, aparte de la agenda, que ya os digo que va a ser muy sencillo, por una parte vamos a ver cuál es la evolución de la conectividad, que también se ha hablado al principio, ¿no? Y de ese año 2000, donde hay un estallido del teletrabajo y se ponen a comprar, decía el presidente de la COE, todas las empresas, hay una compra masiva de ordenadores. Yo recuerdo la empresa en la que estaba en ese momento, que es que había escasez, teníamos problemas hasta para comprar portátiles, ¿no? Pero hay una historia detrás y yo creo que nos puede servir como ejemplo de lo que podamos hacer hacia el futuro. Y después os voy a contar, por supuesto, el ejemplo de Orange con sus luces y sus sombras, porque probablemente os pueda servir de ejemplo de lo que se puede hacer, lo que se puede mejorar, etcétera. Entonces, pero antes de entrar a hablar, y un poco para romper el hielo también con la audiencia, tanto los que estáis en casa como los que estáis aquí en el auditorio, me gustaría pues jugar con vosotros a ver qué sabéis del teletrabajo. Entonces, os voy a pedir, abusando un poco de vuestra confianza, que entréis en esta dirección, y ahora os vamos a poner un código y os vamos a hacer, nada, 3 preguntitas, ¿vale? Pero como estamos hablando de medios tecnológicos, pues yo creo que es la forma de también romper un poco el hielo. El código que tenéis que meter es el 092880. Vale, en la parte de la derecha de la pantalla voy a ir viendo que os vais a ir conectando. Entonces, cuando haya suficientes participantes, si queréis, pasamos a la primera, iniciamos y pasamos a la primera pregunta, ¿vale? La primera pregunta es: ¿quién es el padre del teletrabajo? Y entonces hay 3 respuestas: Isaac Newton, Jack Niels o Steve Jobs, con diferentes años.
Bueno. Ahora vamos a ver la respuesta correcta. Bueno, está bien que la mayoría pensabais que era Steve Jobs, ¿no? Pero no. Os diré que más que Steve Jobs, fijaros, era Isaac Newton, más. Porque Isaac Newton, su teoría de la gravedad la descubre en su casa. En 1663, la Universidad de Cambridge, hay una peste bubónica y dice, oye, tengo que mandar a todos mis profesores a sus casas y pues oye, pues descubre su teoría de la gravedad. Pero en realidad el padre del teletrabajo es Jack Niels, que es un ingeniero y físico de la NASA, que en 1774, en plena crisis del petróleo en Estados Unidos, dice, oye, yo he ayudado a mi país a llevar a un hombre a la Luna, yo tengo que ayudar a mi país a superar esta crisis del petróleo. Entonces, si 1 de cada 7 estadounidenses no coge el coche para ir a trabajar, porque claro, ellos tienen el problema de que las zonas residenciales están muy lejos de las zonas donde se trabaja y el transporte público como que no lo tienen muy bien desarrollado, ¿no? Entonces, dice, si 1 de cada 7 estadounidenses no coge el coche, Estados Unidos no tiene que importar petróleo y se acaba la crisis. Entonces, la idea era estupenda. Entonces, decide, oye, pues trabajaba en ese momento en una empresa aseguradora y decide conectar teclado y pantallas a unas estaciones remotas que están cerca de la empresa. Ya os digo, la idea era estupenda y maravillosa, pero bueno, luego, ¿qué se necesita para esto? El desarrollo tecnológico, que no le acompañaba. Pero es el padre impulsor y por eso yo creo que tiene una historia muy importante y luego lo vamos a profundizar en otros detalles. Si queréis pasamos a la siguiente pregunta. Vale, y esta ya es un poco más relacionada pues con, oye, en España hay 8.131 municipios. ¿Cuántos tienen menos de 1.000 habitantes? Bueno, os habéis quedado, tampoco no habéis optado por la peor de las respuestas, ¿vale? Pero bueno, estamos en el 60% de los municipios que hay en España tienen esa población, o sea que es una cantidad muy importante. Pero la realidad es que del total solamente el 3% de la población vive en esos pueblos. Entonces, vemos el problema, ¿no? De que es al final de lo que estáis hablando. O sea, hay 4.986 municipios, que es el 60% de los municipios de España, pero solo el 3% de la población española vive ahí. Entonces, lo decíais al principio lo decía el presidente de la COE, oye, la distribución territorial es un problema. Y es un problema por la aglomeración de las ciudades, por problemas medioambientales, problemas de tráfico, calidad de vida, lo que queremos la gente joven y por el futuro no puede, es mi opinión, ¿eh? Yo creo que tenemos que avanzar y tiene que haber una distribución demográfica diferente. Vamos a por la segunda, por la última de las preguntas y ya no os aburro más, os lo prometo, ya entro en materia. La segunda es para sacar pecho. Venga. ¿Cuál es el top de los 3 países de Europa con mayor infraestructura y conectividad digital? Os voy a dar una pista y os voy a decir que España estamos ahí, ¿eh? O sea, porque muchas veces pecamos de ser demasiado... Bueno, bien, pues como veis, somos los terceros en infraestructuras y conectividad, detrás de países como Dinamarca y Países Bajos. Y bueno,
esto demuestra el gran, digamos, impulso que estamos haciendo entre todos los agentes, desde las administraciones, los operadores, etcétera, en extender y en llevar la conectividad a todas las zonas de España. Bueno, si queréis terminamos con el juego, no hace falta que veamos a ver quién ha ganado, pero porque no he traído ningún teléfono de Orange para regalar, me lo han prohibido. Pero bueno, si queréis seguimos con la presentación. Bueno, pues va a salir al final, quién ha sido el primero, Laura, no, Mauri 020, o 0B, perdonadme. Volvemos a la presentación, si queréis. Bueno, pues como os decía, para mí, cuando empezamos mi equipo y yo a preparar la presentación, pensamos en cuál es la evolución de la conectividad, ¿no? En España, en el mundo. Al final es lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de teletrabajo o de repoblar esas zonas de España que están, pues, que tienen menos población, ¿no? Entonces, hacemos un cronograma muy sencillo donde partimos en 1973 con Jack Niels, que es lo que ya os he contado. Oye, quiero ayudar a mi país, voy a intentar pues llevar el trabajo a los empleados, a los trabajadores. No que los trabajadores vayan al trabajo. Entonces, él hace la primera definición de lo que es teletrabajo como tal, y a partir de los años 80, 90, como todos sabemos, empieza a haber un desarrollo no solamente en cuanto a pues la tecnología, los ordenadores, la gente empieza a tener. Hablo de Estados Unidos, no hablo de Europa, porque en Europa vamos a otra velocidad muy diferente. Entonces, empiezan a tener ordenadores privados, empiezan a tener redes, redes virtuales privadas, y entonces tanto la administración como las empresas privadas en todo lo que es la costa oeste de Estados Unidos, donde está Silicon Valley, empiezan a generar y a confiar en el teletrabajo. Se hacen encuestas, los empleados muestran muchísima satisfacción, la conciliación de la vida familiar y profesional consideran que está mejorando muchísimo, y fijaros que estoy hablando de los años 80 y 90, que es que, o sea, hace muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces, incluso os he puesto ahí el ejemplo de San Francisco. Hay un terremoto en San Francisco en el año 94 que destruye la mayoría de las carreteras y los empleados no pueden ir a sus oficinas. Entonces, el gobierno les da beneficios fiscales a las empresas que promuevan el teletrabajo. Entonces, en Estados Unidos hay una evolución del teletrabajo, un convencimiento de que es un sistema de organización del trabajo que permite mejorar la vida del empleado, que permite tener a las empresas cierto ahorro y atraer el talento de distintas zonas. Entonces, vemos que va habiendo un progreso a medida que avanzan los años. Ya en el año 2000 pues empezamos a hablar de la ADSL, y en el año 2002 en Europa empieza a haber un marco de regulación del teletrabajo. O sea, han pasado pues ahí unos buenos años hasta que llegamos a Europa con este acuerdo donde están promoviendo que los agentes sociales empiecen a ver el teletrabajo como un mecanismo de flexibilización del trabajo, de dinamismo, para ser más competitivos, y establece, bueno, pues parte de las cosas que vemos ahora en nuestra legislación. Seguimos con el desarrollo. En el año 2010 pues ya tenemos la fibra óptica. Evidentemente los teléfonos se desarrollan muchísimo. Tenemos el 3G, el 4G ya. 3G y 4G es una cosa del pasado. Yo cuando hablo del 3G en Orange dicen 3G, ¿qué es? Eso es prehistoria. Nuestro objetivo ya es el 5G. Llega la pandemia y evidentemente nos ponemos todos las pilas con el teletrabajo. Empresas que no habían pensado en ningún momento teletrabajar acceden a este modelo de organización. Evidentemente la situación del COVID no es una situación normal. Sí que puede servir como experimento, pero estábamos todos encerrados en una casa. Entonces, una vez que pasa la pandemia, las empresas tienen que tomar la decisión de seguimos en situación de teletrabajo o volvemos a nuestra situación
normal. Yo creo que ha caído mucho respecto al año 2020 en la evolución del teletrabajo, pero bueno, es cierto que España en el mes de septiembre del año 2020 saca su ley de teletrabajo. Nuestro país es uno de los más avanzados a la hora de sacar legislación en materia de teletrabajo y regular pues cómo se tiene que hacer un modelo de teletrabajo. Y luego os hemos puesto el futuro, ¿no? Lo que os digo, el futuro es el 5G. Al final hay un objetivo en la Agenda Digital Española que dice que pues en 2025 se tiene que alcanzar la cobertura ultra rápida en el 100% de la población, y para las zonas rurales tenemos que estar en torno a ese 90%. Hay unos fondos europeos que colaboran y que ayudan a las empresas, a los operadores como Orange, etcétera, Telefónica, Vodafone, no quiero nombrar la competencia porque luego me regañan, pero para la extensión de las infraestructuras. Entonces, ¿qué hace Orange por esta extensión de las infraestructuras? A mí, me vais a permitir un poco que os hable de mi empresa, porque al final nosotros en el 5G estamos muy desarrollados. Como veis ahí, estamos llegando ya al 83% de la población. Llegamos a casi 2.500 municipios con ese 5G. Hemos conseguido pues que el 72% de las viviendas de esas zonas rurales tuvieran acceso a redes de banda ancha de al menos 100 megabytes. Y 17 millones de hogares y empresas están conectadas a través de fibra óptica. Y todo ello gracias a una inversión enorme por parte de la compañía. Nosotros tenemos una inversión de 10.000 millones en infraestructuras. 4.000 de ellos se han desembolsado ya en 2023 y están por desembolsarse otros 6.000 para el desarrollo de todo lo que es infraestructuras y para poder llegar a todas las poblaciones, insisto, a todos. Incluso al principio en el test veíamos que en los municipios más pequeños solo estaba el 3% de la población. Esta inversión es enorme para el retorno que después tiene una operadora como Orange o como tiene cualquiera de las otras, Vodafone, Telefónica, etcétera. Pero aún así se hace este esfuerzo porque consideramos que es importante que España siga siendo pionera en la extensión de su conectividad y de sus infraestructuras. Ahí tenéis también otro dato, que hemos llevado fibra óptica a 1.750 municipios, de los cuales 730 tienen 5.000 o menos de 5.000 habitantes. Bueno, también os hemos querido poner datos del padrón municipal, pero bueno, que esto refuerza un poco lo que hemos visto en las preguntas y que os hemos hecho al principio, ¿no? Ahí veis que el 3% pues, de la población pues tiene, o sea, el 3% de los municipios tienen menos de 1.000 habitantes, ¿no? Y luego, dejando aparte todo lo que tiene que ver con datos de infraestructuras, de cómo nos hemos desarrollado, cuál ha sido un poco la historia de la conectividad, cómo Europa está desarrollando y extendiendo la digitalización, queríamos hablaros de Orange. Orange es una multinacional, tiene su propio modelo de teletrabajo, por supuesto, y no lo tiene desde la pandemia, que esto es importante. Lo tiene desde el año 2017. La empresa empieza a pensar en un modelo flexible, en un modelo de trabajo donde no tenga que tener los empleados solamente en Madrid o en Barcelona, donde tiene sus sedes principales, sino que el talento es global. Estamos en un mundo global. Entonces, vamos a empezar por un poquito, se hace un programa piloto, funciona, después viene la pandemia. Obviamente, en la pandemia, una empresa como Orange pues está preparada para que sus empleados presten servicios desde casa, pero pues, se continúa trabajando en ese modelo de teletrabajo desde el año 2017 en adelante, y hemos ido dando pasitos y avanzando poco a poco para que nuestra empresa sea global. Y cuando digo global es que los empleados pues eso, no solamente estén en Madrid o en las grandes sedes que tenemos.
En esta slide lo que estáis viendo es lo que nosotros consideramos que son los elementos clave que tiene que tener un modelo de teletrabajo, sin querer ser exhaustivos, porque podríamos hablar de muchísimas cosas más, ¿no? Pero os hemos querido resaltar lo principal. Cuando nosotros pensamos en hacer el modelo de teletrabajo, lo primero que abordamos es todos los puestos son susceptibles de teletrabajar. Y una vez superado esto y analizado qué puestos podrían ser susceptibles de teletrabajo, pues pasamos a la siguiente pregunta. Es que nosotros tenemos sindicatos y la ley y el legislador ha querido que los modelos de teletrabajo se establezcan a través de una negociación colectiva. ¿Por qué? Pues porque cada empresa tiene su realidad, cada empresa tiene sus necesidades. Entonces hay que hacer modelos a la carta. Entonces, bueno, pues nosotros evidentemente hemos negociado con nuestras secciones sindicales. Todos los sindicatos han estado de acuerdo en el modelo que a día de hoy está establecido en Orange, pero eso os lo contaré después. Ahora de lo que quería hablar es de esos elementos que tienes que tener en cuenta antes de entrar en esa negociación. Lo primero es que el modelo de teletrabajo tiene que ser voluntario y reversible. Dos cuestiones que a mí me parecen importantísimas. No puedes coger una plantilla y convertirla directamente en trabajadores en remoto, porque sí, o sea, tiene que haber un acuerdo, un pacto entre el empleado y la empresa para teletrabajar de una forma y en unas condiciones. Y luego reversible, pues porque la vida cambia. Entonces, lo que para el empleado le vale ahora que sea teletrabajo, puede ser que en un futuro no, o incluso la empresa puede ser que necesite que ese empleado ejerza sus funciones de una manera presencial en un determinado momento. Entonces, eso es flexibilidad a la vez, ¿vale? Luego hay algo que parece muy obvio, medios. Pues hombre, si va a teletrabajar va a necesitar un ordenador, va a necesitar un ratón, los medios tecnológicos normales. Pero no, es que necesita mucho más que eso. Necesita una silla para cumplir con temas de prevención de riesgos laborales y necesita medios, yo llamo medios, por ejemplo, a la formación, competencias digitales. Es que ahora a lo mejor el Teams, Zoom, pues lo conocemos todos por la pandemia, pero hace unos años pues no teníamos esas competencias digitales, no todos los empleados tenían esas competencias digitales. Entonces, la empresa tiene que estar muy encima de los empleados en facilitarles todas aquellas herramientas para que ellos puedan desempeñar correctamente su función desde su casa. Y no solamente conocimientos digitales, sino también buenas prácticas. Es decir, tú estás en casa, leía en un informe europeo, y me parecía poquísimo, que el 27% de las personas que teletrabajan en algún momento lo hacen fuera de su jornada laboral. Me parece poco. Yo creo que tú estás teletrabajando en casa y como tu ordenador está ahí, muchas veces tu jornada es extensa, o sea, es desde que te levantas hasta que te acuestas. Y esto no es lo que quieren las empresas, porque es una obligación por nuestra parte cuidar de la salud de nuestros empleados. Entonces, cuando digo medios, y sé que la ley solamente se refiere a esos medios materiales, se está refiriendo al ordenador, a tal, no. Hay que dar herramientas para saber trabajar, para cuidar de la salud y bueno, pues para que puedan desempeñar sus funciones de una manera correcta. Luego os poníamos sistemas de control y esto lo hemos pensado mucho porque suena muy agresivo. ¿Tengo que controlar a un teletrabajador porque no está aquí al lado viendo si trabaja o no trabaja? No lo pensamos o no lo decimos desde ese punto de vista, aunque no podemos olvidar que al final bueno, pues todos trabajamos unas horas, no trabajamos por proyectos, la mayoría de las empresas, sino que trabajamos unas horas. Entonces, hay que hacer un cumplimiento normativo, tenemos unas obligaciones de control de jornada, por ejemplo, y entonces, en nuestro caso, cuando yo voy a teletrabajar, yo entro en mi aplicación de control de jornada y digo, voy a teletrabajar, me conecto a las 9:02, porque tengo un horario flexible y me desconecto cuando quiero, pero tengo que registrarlo. Entonces, ¿es un sistema de control? Sí, porque como todos los sistemas de trabajo, pues puede haber algún tipo de desviación, algún tipo de persona, empleado, empleada, pues que pueda abusar también de una situación donde estás en remoto, lejos de tu equipo, ¿no?
Y luego hay dos cosas que yo creo que ya se han dicho, ¿no? Que es la salud laboral y el engagement. Engagement, que utilizamos un anglicismo, pero es que el empleado se sienta que forma parte de una organización. Es decir, yo vengo hoy aquí a hablar con vosotros y yo me siento Orange. Me siento orgullosa de participar, de ser una empleada de esta compañía, de las cosas que hace, de cómo desarrolla proyectos. Entonces, ¿por qué es importante esto para una empresa? Pues porque esto da lugar a la capacidad de retener al talento, de que eres un embajador de tu compañía allí por donde vas. Y esto es fundamental. Entonces, cuando teletrabajamos, se corre el riesgo de que estés aislado, de que, oye, pues mi compañero que está en no sé dónde, que le veo un día por Zoom. Entonces, nosotros también hemos trabajado mucho en que los valores Orange sigan estando ahí y que el color naranja esté pegado en tu cabeza. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con talleres, con formación. Vamos a tomarnos un café. Vamos a compartir experiencias para evitar ese aislamiento, que de verdad que el teletrabajo lo provoca también. Es decir, hay, ya os decía, hay unas luces y unas sombras, y las sombras hay que corregirlas. Entonces, un buen departamento, en mi opinión, de personas tiene que estar muy focalizado en ese engagement también. Y luego ya por último, os voy a hablar de nuestro modelo, porque yo os he hablado mucho teoría, pero no os he hablado de qué modelo tenemos en Orange. A ver, como veis, 2021 cerramos un acuerdo con la RLPT, con todas las secciones sindicales estando conformes con lo que se había establecido, y fijamos, pues como veis, pues 3 tipos de teletrabajo. El que llamamos ordinario, donde los empleados pueden decidir entre teletrabajar 2 días a la semana, los días que ellos elijan, o trabajar todas las tardes de lunes a jueves, porque los viernes por la tarde no se trabaja. Luego tenemos ese teletrabajo adicional, que es una bolsa de días de teletrabajo que tú puedes coger a lo largo de todo el año. Esto no estamos hablando de, oye, es que tengo a mi hijo malo y tengo que ir al hospital, porque para eso hay un permiso. Estoy diciendo, tengo un problema en mi casa y tengo que quedarme en casa, entonces aparte de mi teletrabajo ordinario, tengo estos días que yo puedo utilizar, evidentemente estando coordinado con mi manager o con mi responsable. Y luego teletrabajo excepcional. Teletrabajo excepcional es para nosotros muy importante, es ese tercer día de teletrabajo para aquellas personas que teniendo aptitud, es decir, que no tienen una baja médica, quieren teletrabajar, pero su salud, pues en cierta medida no les deja, no les permite ir 3 días a la oficina. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es que pasan por el servicio médico y pueden solicitar ese tercer día. ¿Cuál es nuestra experiencia en este tema? Pues, por ejemplo, personas, empleados que tenemos que tienen, desgraciadamente, pues, cáncer o enfermedades muy graves que les limitan, ya os digo, la movilidad. En estos casos, muchos empleados tienen el alta médica, pero tienen secuelas de alguna clase o están recuperándose, pero quieren trabajar. Entonces, les ayudamos y colaboramos, pues permitiendo que estén 3 días teletrabajando desde sus casas y 2 días van a la oficina, ¿no? Luego también habría el teletrabajo pues, que me estáis viendo todos aquí con una muleta. Tengo la movilidad reducida y entonces, pues la semana pasada, como estaba muchísimo peor que esta, tuve que teletrabajar 5 días. Pues obviamente la empresa no pone una limitación, es decir, no puedes trabajar, pero tu cabeza sigue estando activa. En cualquier otra situación, pues habría tenido que coger una baja médica, cuando lo único que me ocurre es que yo no puedo coger un coche para ir hasta la oficina. Y luego, dentro del modelo de teletrabajo, sí queríamos resaltar que el lugar para teletrabajar es muy importante. Nosotros, en el acuerdo que el empleado firma con la empresa, les decimos que nos tiene que explicar, nos tiene que decir cuál es el domicilio desde el que va a teletrabajar. No porque tengamos un interés especial, seamos cotillas de dónde vive cada uno. No, esto es pues por temas de prevención de riesgos laborales. Sabéis que todos los que teletrabajamos tenemos que hacer ese cursito que nos obliga la ley.
Pero nosotros, además del lugar desde donde teletrabajas, somos muy conscientes de que nuestros empleados pueden tener segundas residencias. Entonces, ¿qué ocurre? Verano, Navidad, puentes, vacaciones, etcétera. Puede ocurrir que ese empleado necesite o quiera teletrabajar desde esa segunda residencia. Y por nuestra parte no hay ningún inconveniente. Muchos de ellos se van a sus pueblos. Y como muchos de ellos, yo creo que el mejor ejemplo voy a ser yo, que pues soy de un pueblecito de Ávila que os escuchaba antes. Yo viví en un pueblo de 3.000 habitantes hasta los 18 años. Cuando toca la edad de marcharme a la universidad, jamás me planteé volver al pueblo a vivir, simplemente me planteé ir a visitar a mi familia. ¿Por qué? Oportunidad laboral, que lo habéis dicho todos, ¿no? Al final, si no hay, no tengo acceso a determinadas posiciones, pues a lo mejor no me interesa volver a ese pueblo. No porque la calidad de vida, que es excepcional, y cada vez que voy allí recargo pilas y estoy muchísimo, y perdonadme, porque yo soy madrileña de adopción y estoy aquí estupenda, pero muchísimo mejor en mi pueblo y en mi casa, ¿no? Entonces, creo que esta oportunidad de teletrabajar desde ese segundo domicilio lo agradecen muchísimo los empleados, pues porque pueden volver a sus lugares de origen, estar con sus familiares y disfrutar de trabajar y también descansar en esas zonas. Entonces, bueno, como todo esto es teoría, yo creo que lo mejor es llegar a unas conclusiones de qué ventajas tiene el teletrabajo y el modelo que os estoy contando de Orange, pero en cifras. Como veis, más del 91% de los empleados de nuestra compañía han elegido una u otra forma de teletrabajo. Además, el 86% pues optan por el modelo este de los 2 días de teletrabajo fijo en vez de todas las tardes. Pero lo cierto es que el modelo de todas las tardes de teletrabajo ha provocado que se disminuya en un 60% el número de peticiones de reducciones de jornada. Es decir, que ha servido como medida de conciliación brutal. Es decir, y digo mujeres porque sé que son mujeres las que piden la reducción de jornada. En su mayoría creo que teníamos 2 personas que eran hombres y que habían pedido reducción de jornada para cuidado de sus familiares o de menores. Pues es que tenemos... hay una persona de mi equipo que seguro que me va a corregir, pero creo que son un 3% de personas que tienen reducción de jornada en Orange. Estoy hablando de una compañía con 5.000 empleados. Entonces, o sea, creo que el teletrabajo ha contribuido muchísimo. Esa es la mayor ventaja, ¿no? Y luego, bueno, pues el 73% de gente que no le gusta el teletrabajo, porque hay gente pues, para todo, ¿no? Por eso decía, tiene que ser voluntario, pues, pero el 73% de nuestros empleados han elegido una u otra forma de teletrabajo en algún momento. Entonces, conclusiones: que el teletrabajo te ayuda a conciliar la vida familiar y laboral, atrae el talento y además en un mundo global de una forma muchísimo mayor. Te integras a las personas que tengan discapacidad o una enfermedad. Os hablaba de una situación de cáncer. Tenemos personas allegadas en el equipo que han sufrido esta enfermedad y que les ha ayudado muchísimo desde el punto de vista psicológico a afrontar la enfermedad, el poder colaborar con la organización de alguna manera, aunque haya sido en remoto, y estar conectada a su día a día y normalizar. Por supuesto, lo que ya es obvio es que el teletrabajo pues, reduce emisiones, cumplimos objetivos medioambientales. Además, a la empresa nos ha permitido una gestión de los espacios físicos muchísimo mejor. Tenemos parking para todos los empleados gracias a esta rotación, que esto son cosas que se valoran muchísimo, y lo que ya hemos dicho mucho, que es que mejoramos la calidad de vida y que contribuimos a ese equilibrio de la vida familiar y profesional. Entonces, habíamos puesto una slide más de cuáles son las conclusiones, que es repetirnos un poco más. Importante para que el teletrabajo ayude en esa repoblación de esas zonas rurales. La inversión, que empresas como Orange, que el gobierno
siga ayudando y apoyando en esa inversión hacia infraestructuras para llevar la plena conectividad a todas las zonas, que por supuesto haya una intervención del regulador, que esto lo decimos siempre todas las operadoras. A ver, nosotros el retorno de esta inversión es muy pequeña y hay algunos agentes, como puede ser Facebook, Twitter, etcétera, que también utilizan estas conectividades, y esto no es el foro, pero bueno, yo aprovecho, ya lo digo, que bueno, pues se aprovechan de esto sin pagar tantos impuestos como lo hacemos las operadoras, y luego ver el teletrabajo como un futuro, como la posibilidad pues de mejorar, de flexibilizar nuestra organización del trabajo y sobre todo pensando en la salud y en el medio ambiente. Pues muchísimas gracias, Verónica. Yo creo que bueno, pues muchas de tus reflexiones las compartimos, y yo creo que el teletrabajo, algo que bueno, lo has insinuado, pero lo añado, sería una manera de reducir el absentismo y las incapacidades que a veces bueno, pues es un problema para las empresas. No has dejado de mencionar indirectamente las bajas parciales que en España no se contemplan, pero que esto nos lo permitiría. Bueno, yo destacaré entre las conclusiones la flexibilidad de la que siempre has apuntado, y desde luego que nos dejen a los agentes sociales, a la empresa y a los sindicatos, pues también esa negociación de lo que el teletrabajo es en cualquier empresa y en cualquier sector. No se puede generalizar estas medidas, hay que conocerlas. Muchísimas gracias, Verónica, también por el esfuerzo que has echado. Te comprendo bien porque lo sufrí hace unos años, y aun con la pierna no bien se puede trabajar. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya damos paso a la mesa redonda que tenemos, y invito a Arturo Rica, al director gerente de RIPSA, a Marta de Pablo, a Beatriz Pozanco y a Daniel Blasco que nos acompañen. Mientras suben los siguientes ponentes a esta mesa, les voy anunciando que esta mesa la hemos pensado, la hemos concebido para que dos empresas y dos trabajadores pues expliquen sus casos, sus experiencias en el mundo rural. A mi derecha se encuentra Arturo Rica, que como antes ha dicho Antonio Garamendi, el presidente de la COE, es miembro de nuestro comité ejecutivo, es presidente de nuestra asociación de Burmadera. Él es el director de la empresa RIPSA. Es una empresa que al final es la primera transformación de la madera. Vive en el pueblo, da empleo en el pueblo, disfruta en su pueblo, y ya nos contará su experiencia. Está en Huerta de Rey, un pueblecito entre la Sierra de la Demanda y la Ribera del Duero, dos zonas que se han mencionado en esta mesa. Por otra parte, nos acompaña Marta de Pablo, es directora de Truckforce. Es una empresa innovadora, ha sido premiada recientemente con el premio de innovación de FAE. Es una emprendedora en un municipio de Burgos, en concreto en Tórtoles de Esgueva. Produce y comercializa trufa, con lo cual también es un foro para que se conozca lo que hacemos en nuestros pueblos burgaleses, y una mujer joven en un municipio de Burgos también. Y luego tenemos la experiencia en este caso, de dos trabajadores. Forman parte de un equipo de una empresa multinacional tecnológica y decidieron venirse a un pueblo de Burgos, en concreto a Palacios de la Sierra, como se ha mencionado por el presidente de Sodebur, una de las zonas más despobladas de España. Nosotros aquí, decía Verónica que ella reivindicaba también una
una posición de los operadores y de algunas empresas tecnológicas, pues bueno, nosotros también desde de Burgos demandamos que se tendrían que contemplar como zonas despobladas todas las que esos parámetros de formación también desgraciadamente lo cumplimos. Y en esas bonificaciones o ventajas fiscales debieran de incluir también a otras zonas del Estado español. Y yo, sin más, os doy la palabra a las 4 personas intervinientes de manera, sí que os pido, concreta, y si alguno luego de ustedes quieren hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes, pues les damos paso. Muchas gracias. Buenos días otra vez. Lo primero es saludar a la gente que está en la sierra, que algún WhatsApp me han mandado, que se han tenido que ir a casa porque en la fábrica no tienen cobertura. Entonces, ya, están en casa y nos están viendo desde la sierra de Burgos y, bueno, un saludo para toda la gente que está por allí. Y vamos a empezar con un poquito de música. Somos de Burgos, la moda se despide, no voy a poner la música, la moda se despide este fin de semana en Madrid, sabéis que es un grupo de Burgos, y hay una canción que se llama No te olvides de dónde vienes, que es como el emblema de la moda, y vamos a empezar esta pequeña puesta en común pues con esta canción, ¿no? Nosotros somos una empresa familiar, yo llevo 36 años ya en el pueblo. Tampoco sé si me iba a volver al pueblo. Yo estaba estudiando en Madrid y por causas familiares me volví para allá. Hemos pasado de todo, hemos pasado todas las crisis que ha habido en España. Somos una empresa que nos dedicamos a serrar y fabricamos un producto un poquito raro que se llaman las bobinas para cables. Somos 7 fábricas en España y en la última crisis gorda, yo creo que la gorda para nosotros fue en el 2008 a nivel industrial, pues o nos poníamos las pilas o eso se iba al traste, ¿no? Y decidimos ir por un lado a Marruecos y por otro lado a Portugal. Y nos quedamos en Portugal. En Portugal ahora mismo es nuestro principal cliente, las fábricas que hay en Portugal. Exportamos, yo creo que este año pasaremos del 60% es destino Portugal. Para que os hagáis una idea, Huerta de Rey o Porto, que es nuestro destino, es la misma distancia que Huerta de Rey, Barcelona, que es la otra punta de España, ¿no? Estamos contentísimos con exportar a Portugal y bueno, afortunadamente nos va bien. La crisis del 2008 la superamos con esto y la pandemia, bueno, como fuimos imprescindibles dentro de los sectores, pues no tuvimos que parar, trabajamos y bueno, pues afortunadamente vamos bien, miramos al futuro con buenos ojos y bueno, yo os voy a contar un poquito la experiencia nuestra. Pero breve. Sí, breve, muy poco. Como brevedad, os voy a pedir a los 4... Yo tardo muy poco. Yo vivo en el pueblo desde hace 36 años, entonces con mi familia, con mis hijos. El pueblo nuestro tiene 500 habitantes, tenemos todas lo que puedes tener en una ciudad, pero a nivel pequeño, colegio, tenemos centro de salud, farmacia, comercios y la verdad es que estamos encantados, los que estamos allí y mucha gente de las que nos está oyendo en casa. Yo digo que tenemos calidad de vida, queremos ir al cine, tardamos en bajar a Aranda de Duero 25 minutos. Decidme lo que tardáis en Madrid o en otra ciudad grande en ir al cine y luego tardamos en volver otros 25 minutos a casa, ¿no? Somos un sector también importante dentro de la zona, somos el sector de la madera, el sector de la piedra. No hay paro, lo habéis oído antes en Burgos, somos la 5ª provincia en paro, estamos en el 7,7% de paro en Burgos. ¿Por qué? Pues porque hay muchas fábricas, hay empleo, damos una segunda vida a nuestros recursos naturales, que es la madera, principalmente. En la zona nuestra, si no hubiese la madera, no tendríamos sentido vivir en aquella zona, porque somos la primera actividad económica de la zona. Ayer tuvimos una visita de un grupo, incluso un grupo inversor, que le gusta la zona porque quiere invertir en la zona, quiere apostar por nuestra zona, le gustan nuestros montes y estaba pensando quién le podía comprar la madera de sus montes. Bueno, pues vio fábricas grandes, vio industrias grandes
y vio bueno, pues una industria que puede tirar para adelante. ¿Qué nos falta en la zona, aparte de que la gente que está en casa no tiene muy buena cobertura? Pues yo siempre he dicho que, quitando vuestro caso, que a lo mejor que trabajáis desde casa, pero para las empresas no es fundamental o no es muy imprescindible el tener la infraestructura de Internet, ¿no? Vaya más rápida o más despacio, al final siempre hemos salido para adelante. Nos hace infraestructuras algo más de carreteras. Hemos hablado del tren directo también desde Madrid y también apostamos por ese tren directo. Ahora hay un grupo grande en Burgos que tiene un ramal ferroviario. Imaginaros para traer el material desde Valencia. Pues lo más rápido sería venir por Madrid, atravesar Aranda de Duero y llevarlo hasta a Burgos y bajarlo allí. Bueno, pues tiene que dar una vuelta tremenda para que llegue ese material a Burgos. Nos faltan infraestructuras que llevamos demandando mucho tiempo y no llegan. ¿Qué demandamos también para la gente joven? Nosotros la plantilla se ha rejuvenecido mucho en nuestra fábrica ahora y los trabajadores que tenemos nos demandan pues vivienda barata, que los ayuntamientos construyan y con la ayuda vuestra también con Sodebur esa vivienda barata. Los alquileres en un pueblo no pueden costar 400 ni 500 euros y yo creo que se puede construir esa vivienda barata y también tenemos esos materiales para construirlos, que es la piedra y la madera, que la podemos aportar nosotros. Nosotros también defendemos bueno, es que tengo cantidad de cosas, me ha dicho que hable poco, joder, me han liado ya. Claro. Luego, desde FAE, ¿qué ayudamos también? Tirando ya un poco para todos. Estamos ayudando a traspasar los negocios, o sea, si alguien, desde una vaquería hasta una empresa de maderas, una empresa de piedra, un negocio, FAE estamos ayudando a traspasar esos negocios a gente joven que quiera tirar para ellos, les estamos tutelando y les queremos ayudar a que tiren de esos negocios. Y ya voy a acabar, ya me he liado y voy a acabar. Y tenía otra cosita escrita aquí, que es otra canción. Si sueñas solo es un sueño, si sueñas con alguien más es una realidad. Esto es una frase de los Beatles y yo creo que estamos aquí, FAE, estamos Sodebur, estamos todos para echaros una mano, para que soñéis en los pueblos y que os vengáis a vivir con nosotros, que es una maravilla. Nada más. Bueno, es que Arturo disfruta desarrollando su labor empresarial y familiar en un pueblo de la provincia de Burgos. O sea, que animas a que vayan a tu pueblo y además a trabajar, que les falta mano de obra. Le doy la palabra a Marta de Pablo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a FAE y a la COE. Bueno, para poneros un poco en contexto, para que conozcáis la empresa, nos dedicamos básicamente a la comercialización de trufa fresca. Lo que pasa es que nuestra empresa está formada por un grupo. La empresa principal es un laboratorio de biotecnología forestal que va ligado a la producción de trufa y de ahí nosotros nos dedicamos a comercializar. A tiempo completo somos una mini pyme, trabajamos 2 personas a tiempo completo en la empresa. Paula, que es una bióloga y que procede de Madrid, ella hizo el viaje inverso y bueno, la contratamos y está feliz. Nosotros trabajamos en Tórtoles la mayor parte del tiempo, pero tenemos también nuestra oficina en Aranda. Y luego yo, pues que también, lo mismo que Verónica, pues me fui de Aranda a los 18 años y estuve muchos años pululando por diferentes países en Madrid y por cuestiones personales decidí volver a Aranda porque bueno, yo quería tener familia allí y no me veía en Madrid teniendo familia. Lo que pasa es que literalmente me tuve que inventar mi trabajo. Bueno, Truthbox se funda en Soria, procede de una idea innovadora de fundadores con formación técnica, pero no empresarial. Y yo decidí ocuparme de la empresa en 2019 y en 2021 la compré. Entonces, bueno, decidimos trasladarla de Soria a Tórtoles de Esgueva. Tórtoles es un pueblecito que está en la ribera del Duero y es verdad que tiene que encontrar muchas sinergias con negocios de la zona, como la restauración y las bodegas.
Factores comunes en torno al negocio, o sea, en este negocio es que, bueno, pues tenemos un equipo humano muy cualificado, con ingenieros forestales, de montes, biólogos y expertos en gestión de empresas y marketing digital. Hemos traído un know-how de empresas internacionales y la hemos adaptado a una micropyme directamente. Nos preocupa muchísimo el medio rural en el que vivimos y el entorno sostenible, y vemos realmente capacidades de negocios muy rentables. No estamos hablando de voy a plantar, no sé, almendros. La trufa es un negocio rentable, y más cuando decides sacarla del entorno en el que estamos. Una visión de apertura del medio rural y viceversa. O sea, esto tiene que ser un camino de ida y vuelta. Y sobre todo también pues tenemos casi todos una herencia familiar, ¿no? Yo tengo abuelos ganaderos y agricultores, y entonces sí que creo que estamos ligados de alguna manera a nuestros antepasados. En el caso particular de Truffbox, pues bueno, lo que hacemos es transformar un producto que es agroforestal, muy tosco, que procede de la tierra, a un producto de lujo. Yo trabajo muchos años en moda y esto me ha servido también mucho para entrar en este sector. Los factores de éxito, sobre todo el I+D, que existe también en nuestra zona, y una estructura empresarial muy profesional. Tengo un ratito, ¿no? Todavía. Bueno, ¿Puedo seguir? dos minutillos. Vale. Bueno, pues las ventajas que yo veo de vivir, o sea, de tener en el medio rural un negocio es la cercanía entre las personas, porque al final nos tenemos que forzar a relacionarnos con otras empresas y con gente de otros lugares para mejorar y potenciar nuestras empresas. Eso se crea sinergias, acceso a las instituciones, porque realmente somos menos y es mucho más fácil acercarte a FAE, por ejemplo, y pedir ayuda o otras cosas con las que trabajamos. La movilización de recursos también es mucho más fácil. Encontrar personas con iniciativa y con compromiso, también porque tienes un acercamiento emocional hacia el sitio en el que trabajas. Y la rapidez de la comunicación, ¿no? Al final es como, bueno, pues no es como que estás en una empresa en Madrid, sino que al final te mueves en tu entorno, llamas a cualquiera, oye, conoces a no sé quién. Es como la relación entre las personas es mucho más cercana. Y bueno, pues otra cosa es que tienes oportunidad para cumplir tus sueños, ¿no? Tienes como todos los recursos a tu alcance, hay poca competencia. Y bueno, yo he encontrado oportunidades para mujeres emprendedoras. En mi caso, yo tenía como el gusanillo de emprender y pasé de empresas multinacionales a tener mi propia empresa. Y bueno, y luego pues exportamos más del 60% de la producción. Entonces, tenemos también una infraestructura de comunicación pues, y de mensajerías como DHL, UPS, MRV, que están muy cercanas a nosotros y que esto nos permite mandar la trufa donde queremos. Desventajas, pues a nivel personal, pocas opciones de transporte. No tenemos tren, es verdad, aquí esto es muy importante decirlo, y yo otra vez. Echamos muchísimas horas al volante. El campo no tiene puertas, lo siento, estamos en Burgos, pero nosotros compramos mucha trufa también en Soria y recorremos muchos kilómetros. La conexión de banda ancha avanza, pero no en todos los lugares. Bueno, la mano de obra cualificada. Por un lado, pues eso, lo que decíamos antes, Burgos no tiene paro. No sé si es bueno o malo, me refiero que o es porque no encontramos a gente o porque todo el mundo está empleado. Y bueno, luego la centralización de las instituciones y el desconocimiento, desde mi opinión, ¿no? del mundo rural también a veces. Y bueno, ya para cerrar, los retos a los que nos enfrentamos, bueno, pues eso, la retención de la mano de obra con incentivos como el teletrabajo y los sueldos altos, porque al final hay muchas cosas que nos estamos perdiendo de vivir en la ciudad y hay que intentar retener a estas personas. Formación de alta calidad e incentivos al emprendimiento desde la universidad. Esto es muy importante, que las universidades tengan en cuenta que hay que emprender, que en el mundo rural es muy fácil emprender, pero claro, la visión que tenemos o que nos inculcan desde la universidad es sales de la universidad y te quedas en Madrid o en cualquier otra ciudad o fuera de España.
Y luego, bueno, pues mejorar las comunicaciones y luego la narrativa social del urbano frente a lo rural creo que también es muy importante. En el mundo rural se puede vivir muy bien, la calidad de vida es buenísima siempre y cuando tengas más o menos cercana a ciertos servicios. Y bueno, y luego poner en valor el medio rural, ¿no? La economía circular, la seguridad ambiental y la calidad de vida. Y bueno, y solo para cerrar, creo que desde mi perspectiva hay dos tipos de mundo rural. El que está cercano a los núcleos como Aranda, por ejemplo, o Burgos, o el que no lo está, porque eso sí que es un medio muy hostil. Yo paso muchas horas en temporada de trufa negra recogiendo trufa por Soria y pues recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros sin ver a nadie. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias. Yo creo que nos va a hacer reflexionar mucho Carlos en esas mesas de despoblación y tenemos, yo creo que grandes conclusiones en esta mesa. Te doy la palabra ya a Beatriz Pozanco. Aquí el caso de un trabajador que se marchó de la gran ciudad a un pueblo de Burgos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Y gracias de corazón por habernos invitado a esta experiencia. Venimos a contar nuestra situación actual que vivimos actualmente gracias al teletrabajo, en el que se nos brindó una oportunidad que jamás pensábamos, que es vivir en el pueblo y mantener el trabajo que teníamos en la ciudad. Entonces, por poner un poco en contexto, él es Daniel Blasco, estudio física y es de Barcelona, y yo soy Beatriz Pozanco, hice Administración y Dirección de Empresas, y soy de Madrid. Entonces voy a contar, los dos trabajamos en una consultora tecnológica internacional y voy a contar un poco mi situación de cómo pasé pues, de vivir en Madrid. Nosotros nos dedicamos a trabajar en proyectos con diferentes clientes, lo que supone que cada cierto tiempo pues, nos cambian o de proyecto o de cliente y lo que supone pues, un cambio a lo mejor de desplazamiento de tu casa o donde sea. Entonces yo vivía en Madrid, trabajaba en Madrid. Mi proyecto se acabó y me mandaron a trabajar a Barcelona, lo cual supone pues, un cambio de vida, dejar toda mi vida de Madrid atrás, buscar piso en Barcelona con el alquiler tan alto que hay y que había en ese momento, pues un estrés y una angustia de empezar un reto nuevo y estar en una ciudad que no conocía a nadie y estar sola y enfrentarme a ese reto. Entonces, bueno, mi día a día en Barcelona era hipermadrugón por las mañanas para ir a la oficina, porque además las oficinas estaban a las afueras, tenía que coger el transporte público, el estrés de pierdo un tren, pierdo la Renfe, llego tarde, o sea, un estrés innecesario, pasarme mis 9 horas de trabajo en la oficina y luego pues de vuelta a casa otra hora y media, ¿no? Entonces, el día a día era siempre lo mismo, para mí era el día de la marmota porque tampoco me daba tiempo a nada. No tenía vida social, no podía ir al gimnasio, no tenía tiempo de nada. Y el fin de semana pues era hacer esas tareas que durante la semana no me daba tiempo. Luego a eso le sumábamos que cuando yo quería bajar a ver a mi familia a Madrid, pues solamente tenía el fin de semana. Yo soy una persona súper familiar y para mí era muy poco tiempo. Entonces, bueno, pues gracias al teletrabajo ahora no tengo ese problema de que me apetece bajarme a Madrid o irme a cualquier parte de España, pues lo hago encantada. Estoy las semanas o el tiempo que me apetezca y, bueno, pues sinceramente pues estoy feliz. Entonces, bueno, esto era todo antes de la pandemia, llegó el COVID, todos nos pusimos a teletrabajar obligados, una situación pues complicada al principio porque no nos habían dado la oportunidad de hacer esto, entonces, bueno, pues te acostumbras y decidimos irnos a Palacios de la Sierra a vivir. Entonces, ahora ya doy paso a Dani, que al final es su pueblo y que os cuente un poco cómo ha sido toda la experiencia. Muchas gracias a FAE, a COE, Bea, por hacerme la introducción. Bueno, pues un poco como ha comentado Arturo, en Huerta de Rey, Palacios de la Sierra está muy cerca, está en la Sierra de la Demanda. Es un pueblo de aproximadamente 700 habitantes. Antiguamente, en los años 60, había muchos más, con la producción de la madera y de la piedra también. Y entonces, bueno, para que sepáis un poco
qué tipo de pueblo es. Es un pueblo también muy cerca de Soria, como comentaba Marta, que bueno, pues te puedes pasar kilómetros y kilómetros y no encuentras a nadie. Eso tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Nosotros con el teletrabajo llevamos tiempo en el piso en Barcelona y bueno, siempre habíamos querido o habíamos pensado cómo sería ir a ese pueblo de vacaciones, porque bueno, no lo he comentado, pero es un pueblo familiar, pueblo de mi madre. Tenemos casa allí, pero íbamos en verano, Navidades, Semana Santa. Entonces, habíamos siempre imaginado cómo sería vivir allí. Pero claro, queríamos mantener el trabajo que teníamos, porque ya teníamos trabajo y no reinventarnos en ese momento. Entonces, bueno, se presenta esta oportunidad y entonces decidimos pasar temporadas allí en el pueblo teletrabajando, pero bueno, eran idas y venidas mientras todavía manteníamos el piso en Barcelona. Finalmente, creo que fue en octubre ya cuando nos permitían, ¿no?, movernos en libertad sin ningún tipo de problema, decidimos dejar el piso en Barcelona y nos mudamos al 100% a Palacios de la Sierra. Lo primero que hacemos allí, montar la oficina por todo el tema de comodidad, como comentabas, sillas, mesas, tener un sitio donde separásemos lo que es la vida laboral y la vida de la casa, ¿no? Porque al final tener todo en el mismo sitio, a veces hay personas que no pueden llevar, no lo llevan bien. Lo que hacemos a la vez también, contratar fibra, obviamente, porque si no es imposible, nosotros no podríamos teletrabajar. Tenemos la suerte, aunque el pueblo es pequeño, en nuestro caso sí que llega. Antes hemos comentado un poco charlando que hay pueblos que todavía desgraciadamente no llega. También mi voto para seguir impulsando eso porque bueno, atraer mucho y es lo esencial del teletrabajo y que por eso estamos hoy aquí. En el momento que vamos para allí lo comunicamos a nuestras familias, amigos, dicen, ostras, ¿y qué vais a hacer en el pueblo? Porque todo el mundo piensa que el pueblo solo hay gente cuando estás en vacaciones en verano, los bares no hay bares, o sea, no tienes bares, solo en verano y demás. Bueno, los inviernos son muy duros, la verdad que son fríos, eso lo sabemos. Y bueno, pues para nuestra sorpresa, a ver, nosotros teletrabajamos, no trabajamos en una fábrica, no tenemos el problema de estar a -5, -10 grados en invierno, estamos en casa, estamos calentitos. Luego, allí hay más gente de la que piensas. Muchas personas, también hemos hecho grupos de amigos que también teletrabajan. Eso pensamos que no iba a ser así y hoy pues hay actividades para lo que tú quieras. En nuestro caso, ¿vale? También queremos mencionar que hablamos en nuestro caso particular. El ayuntamiento proporciona sesiones de spinning, yoga, batucada. Nos han puesto ahora una pista de pádel. Tenemos un frontón que viene gente del País Vasco a competir, a hacer exhibiciones. Entonces, bueno, por acortar, tenemos muchas actividades. Además de todo esto que comento, lo que notamos casi desde el momento que ya nos instalamos allí es ese estrés que comentaba Bea de tener que coger el transporte público, estrés innecesario, no el del trabajo, hablamos de estrés innecesario que te produce el hecho de poder perder un tren, de coger un atasco cuando no debería haberlo y llegas tarde a la reunión que tienes a primera hora, pues eso nos permitió de repente hacer que desapareciese. Como anécdota, yo podía llegar a tomar 6 o 7 cafés al día cuando iba a la oficina para estar activo. El hecho de estar en casa, dormir todas mis horas, estar más tranquilo, pues oye, pues cuando me apetece 1 o 2 cafés al día, o sea, sin ningún problema. La angustia de que llegaba el domingo, tienes que tener todo preparado para la semana, de repente desaparece, estás tranquilo. Y sobre todo lo que buscábamos, ¿no? Era estar en la naturaleza, pues nos encanta estar en el mundo rural, en el monte, pues todo eso ya lo teníamos. No teníamos que coger el coche, desplazarnos 1 hora y pico hasta el monte, ¿vale? Y bueno, quiero por concluir un poco las ventajas que ya se han mencionado, pero en concreto queríamos comentar lo que son las ventajas, no para nosotros, que esto ya lo hemos visto, lo hemos hablado, sino para el pueblo. Ventajas. El hecho de que vaya por ejemplo, una pareja joven puede hacer que se mantengan escuelas abiertas. Al lado de Palacios de la Sierra, un pueblo, este año han estado a punto de cerrar un colegio, porque creo que tenían solo 3 críos. Entonces, si hicieran ese colegio, los padres tienen que coger a sus hijos y llevarlos a pueblos de alrededor. Entonces, bueno, el hecho de que poco a poco más personas, las empresas prueban el teletrabajo y puedan desplazarse a los pueblos, hará que las escuelas se mantengan, otros servicios se mantengan, incluso puedan crecer. Otras ventajas es las actividades que se hacen en el mundo rural, que es para gente que vive allí, no para los que a lo mejor habíamos ido en vacaciones, que no las llegas a ver. Que se mantengan, que exista lo que comentaba, sesiones de spinning, pues a lo mejor si no va gente, el día de mañana puede que no existan, ¿no? Luego, el mundo tradicional, también hay pueblos que organizan bailes regionales, bailan jotas, entonces cuanta más gente y más gente nueva que vaya allí y quiera probar a lo que es ver el mundo
rural tradicional de la zona, pues también pueden vivirlo. El hecho de que se mantengan las casas, que se ha mencionado, ¿no? Dar ayudas para hacer casas. Pues también si tú vas allí a vivir y alquilas o compras, también abres casas. Y el hecho de abrir una casa la estás manteniendo. Evitas que, como en muchos pueblos se ve, tejados de ruidos, paredes, fachadas rajadas. Eso lo consigues evitar. Y incluso, vale, es difícil, pero es difícil, pero tú lo has comentado, es un ejemplo en eso, abrir negocios. A lo mejor viene una pareja o personas van allí a vivir, trabajan por cuenta ajena, ¿no? Como es nuestro caso, pero el fin de semana deciden abrir un pequeño negocio o abrir el bar del pueblo, por ejemplo, que en muchas ocasiones pues están cerrados. Eso es un poco lo que queríamos comentar. Muchísimas gracias. Bueno, antes de concluir esta mesa, si alguno de los asistentes quieren hacer alguna pregunta a los ponentes, pues es su turno. Paco. Sí, a Beatriz y a Daniel. Al veniros de Barcelona a Palacios de la Sierra, os ha sido difícil encontrar vivienda. Todos sabemos que es un reto y hay muchas personas que les gustaría vivir en el entorno rural y, bueno, pues es muy difícil vivir en un pueblo. Yo soy Paco Ayala, soy el presidente de la Asociación Rural Vívere y, bueno, uno de nuestros retos pues es, aflorar vivienda en lo rural, sobre todo de alquiler. Ahora. Vale, en nuestro caso no nos costó porque, como ha comentado, él tiene familia en el pueblo, entonces ya teníamos una casa allí de su madre, entonces estamos viviendo en esa casa. Entonces, en nuestro caso, pues no nos costó. No te puedo decir si gente que no tenga casas en los pueblos, cómo está para alquilar. No, eso no te sabría decir. Sí que comentar que por amigos comentamos que a veces buscan alquiler o compra, es difícil. Eso sí que es verdad que lo conocemos y es un tema que es más el estar allí y conocer a personas y a veces un poco el boca a boca y cómo te vas enterando porque no llega muchas veces a publicitarse. Las agencias a lo mejor inmobiliarias están en pueblos un poco más alejados y no llega tanto. Pero bueno, hay casas en venta, sí que hay movimiento. Conocemos personas que últimamente han estado comprando, han comprado una vivienda para allí, para verano, para vivir durante todo el año. Sí que hay, pero conocemos que es difícil. O sea, sabemos que sí y que debería impulsarse. Incluso también se habla de impulsar algún tipo de vivienda social, sobre todo para gente joven, que muchas veces ocurre que se tienen que ir a vivir a Burgos porque allí o les falta el trabajo o no tienen tampoco dónde vivir de forma fácil. Bueno, pues casi cumpliendo el programa y el horario, vamos a concluir esta mesa. Yo creo que han sido 3 ejemplos de lo que viven 2 empresas. Una empresa ya establecida, con una tradición de más de 35 años, una empresa innovadora y joven, y 2 trabajadores que se van de una gran ciudad a un pueblo. Quiero destacar que las 4 personas han destacado que viviendo en el pueblo están cumpliendo sus sueños, son felices, tienen una gran calidad de vida y yo creo que con ello, presidente de Sodebur, creo que podemos concluir que en Burgos es un territorio para vivir, para invertir, para ser feliz y para trabajar. Con lo cual, muchas gracias y ya damos paso a la conclusión de esta jornada a cargo del director gerente de Sodebur. Muchas gracias. Buenos
Buenos días a todos los que nos acompañáis aquí en Madrid y, por supuesto, a todos los que están conectados en remoto, ¿no? Que es lo propio en una jornada como hoy que hablamos de teletrabajo. A mí me gustaría destacar 5 cosas que me parecen clave de lo que hemos hablado hoy aquí y de otras reuniones que estamos teniendo con los distintos agentes cuando hablamos de repoblación y cuando hablamos de teletrabajo. A mí me ha parecido muy interesante lo que nos decía Verónica en cuanto a que el teletrabajo es algo que está maduro tecnológicamente, que está maduro jurídicamente y que ya hay experiencias que están funcionando de las que podemos aprender e implementar, siempre adaptado a las circunstancias de cada trabajo, de cada ubicación, de cada persona también, ¿no? ¿Verdad, Verónica? Otra cosa que me parece muy importante de las cosas que hemos hablado esta mañana es que hay personas que quieren vivir, trabajar y disfrutar el medio rural. Y la tecnología nos da esa oportunidad de que se puedan realizar las necesidades de esas personas uniéndolo a mejorar la captación, retención y desarrollo del talento de los trabajadores de las empresas, con lo cual también puede ser un activo para las empresas. Desde la parte del medio rural creemos que también es una oportunidad por lo que decíamos, que normalmente son trabajos de calidad, que diversifican el perfil de los distintos empleos que tenemos en nuestros pueblos. Si tenemos la tecnología, tenemos esa posibilidad de mejorar el talento en las empresas y de cumplir las expectativas de unas personas, contribuyendo a hacer sostenible la vida en el medio rural, debemos trabajar y desarrollarlo, ¿no? Hoy hemos visto también ejemplos pues, de empresas que están en el medio rural, emprendedores que han iniciado ese proceso, trabajadores que están realizando o están viviendo en los pueblos y que creo que es algo que tenemos que potenciar, desde luego. Pero el teletrabajo tampoco es la solución de la repoblación en el medio rural. Somos muy conscientes de ellos desde la Diputación de Burgos, a nivel del Ministerio yo creo que también se es consciente de la realidad que vivimos y esto lo tendremos que combinar con otras medidas como son la vivienda, como son los servicios, como será la fiscalidad, los campus rurales que también se ha hablado aquí, cambiar esa conciencia, ese orgullo rural. Yo creo que eso también es importante para poder afrontar ese desafío que es la repoblación de nuestro medio rural. He dicho muchas cosas o muchas medidas que debemos complementar al teletrabajo y eso no lo podemos hacer solos. Yo creo que debe haber la colaboración de distintos agentes, como las empresas hoy, con esta jornada, con esta potenciación del teletrabajo, por supuesto, por el sector público, la academia, los agentes rurales, las asociaciones de desarrollo rural. Yo creo que el desafío es importante y es necesario para España. Para acabar, mis agradecimientos. Primero a todos los que habéis asistido aquí. Algunos responsables de recursos humanos, que va muy relacionado con lo que podéis hacer vosotros en las empresas, otros más relacionados con el medio rural, pero lo importante es que iniciemos este proceso de cambio que mejore la calidad de vida de las personas y, por supuesto, también la competitividad de las empresas. Debe ser mutuo. También agradecer al Ministerio pues, la financiación de este proyecto, a la COE por acogernos y a FAE pues, por organizar el peso de esta jornada de habernos unidos a todos. Quedando a vuestra disposición desde la Diputación, creo que hablo también en boca de FAE, muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Buenas